Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a viajar en el tiempo hasta 1925, un año clave a principios del siglo XX, en donde Arturo Alessandri, el presidente de Chile, se encuentra exiliado en Italia después de un golpe militar. Y en este contexto recibe una invitación inesperada de nada menos que Benito Mussolini, el dictador en ascenso de Italia. Imagínense. Alessandri, un defensor a ultranza de la democracia, forzado a abandonar su propio país por una toma de poder militar, y Mussolini, la encarnación del fascismo, consolidando rápidamente el poder en Italia. Dos figuras tan distintas frente a frente. Es increíble, ¿verdad? Un choque de ideologías en toda regla. Y su primer encuentro está lejos de ser formal. Al parecer, Mussolini recibe a Alessandri vestido con ropa de montar. Es un detalle que no podemos pasar por alto. Recordemos que Mussolini se centraba mucho en proyectar una imagen de fuerza y virilidad, y la vestimenta de montar, en su mente, transmitía una sensación de poder y desprecio por las normas. Era una táctica calculada. Pero Alessandri no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Nuestras fuentes nos dicen que reflejó la postura casual de Mussolini, incluso se sentó en el brazo del escritorio del dictador. ¡Qué escena tan peculiar! Este pequeño acto de desafío nos revela mucho del carácter de Alessandri. No se dejó intimidar por la puesta en escena de Mussolini, y esto marca el tono para toda su interacción. Dos líderes con personalidades fuertes, representando sistemas de gobierno totalmente opuestos, cara a cara en una situación bastante inusual. ¿Qué sucedió después? ¿Cómo se desarrolló este encuentro? Bueno, su conversación fue, en esencia, un duelo verbal. Mussolini intentó persuadir a Alessandri de las supuestas ventajas del fascismo. Argumentaba que los sistemas democráticos eran cosa del pasado, incapaces de gobernar naciones modernas. Es curioso cómo Mussolini, en lugar de centrarse en los problemas de Italia, criticaba otros sistemas. ¿Y cómo respondió Alessandri a esta crítica tan directa a sus creencias? Pues, le respondió con la misma contundencia. Alessandri defendió con vehemencia los principios democráticos, argumentando que, a pesar de sus imperfecciones, era el mejor sistema hasta el momento. Creía en el poder del pueblo para gobernarse a sí mismo, un contraste total con la visión autoritaria de Mussolini. Es decir, que este primer encuentro fue mucho más que una simple reunión diplomática. Fue un choque frontal entre dos visiones del mundo. ¿Y qué pasó después de este intenso intercambio inicial? Terminó ahí la discusión. No, para nada. La batalla ideológica continuó durante un banquete en la embajada chilena esa misma noche. Imagino la tensión en el ambiente. Todos los presentes debieron estar fascinados por este duelo verbal entre dos figuras tan prominentes. ¿Logró alguno convencer al otro? No, en absoluto. Ambos se mantuvieron firmes en sus posiciones. Mussolini seguía sin estar convencido de la democracia, mientras que Alessandri rechazó de plano el fascismo. Es admirable cómo, a pesar de estar en el exilio, no cedió ni un ápice en sus convicciones democráticas. Definitivamente este encuentro no fue un simple intercambio cortés, fue una batalla de ideas, democracia versus fascismo, que se desarrolló a través de la personalidad y el ingenio de ambos personajes. Pero su historia no termina ahí, ¿verdad? Exacto. Al despedirse, Mussolini hizo un comentario bastante revelador. Le dijo a Alessandri que esperaba que algún día se convenciera del fascismo, casi como si lo viera como un asunto pendiente. Suena como un desafío directo. ¿Y cómo reaccionó Alessandri ante esa declaración? Alessandri rechazó la idea por completo. Le aseguró a Mussolini que jamás se convertiría en un seguidor del fascismo. Y esto no fue solo un comentario del momento, ¿eh? Años más tarde, en su último encuentro en 1939, Alessandri reiteró su inquebrantable creencia en la democracia y su rechazo al fascismo. Increíble. A pesar de las circunstancias, sus diferencias políticas y filosóficas se mantuvieron a lo largo de los años. ¿Sabe qué me parece a mí particularmente interesante? Todo esto ocurrió mientras Alessandri estaba en el exilio, esperando volver a Chile. ¿Cómo cree que este encuentro, este choque de ideologías, pudo haber influido en sus decisiones políticas posteriores? Para responder esa pregunta debemos volver a las fuentes. Recordemos que Alessandri documentó meticulosamente sus experiencias en sus memorias. Que en esas memorias encontramos información muy valiosa sobre sus pensamientos acerca de la democracia, sobre todo en el contexto de su encuentro con Mussolini. Exactamente. Alessandri describe cómo Mussolini dudaba de la eficacia de los sistemas democráticos. Los consideraba anticuados y mal equipados para los retos de la gobernanza moderna. Y por supuesto, Alessandri, con su convicción inquebrantable, rebatió este argumento. Sí, Alessandri argumentó que la democracia, a pesar de sus defectos, seguía siendo la mejor forma de gobierno inventada. La veía como un sistema que, aunque imperfecto, se esforzaba por mejorar. Es interesante que reconociera los defectos de la democracia. No se cegaba a sus deficiencias, ¿verdad? Claro que no. Él entendía que la democracia es un proceso complejo y a veces frustrante, pero también reconocía su fuerza, su capacidad para adaptarse y evolucionar. Y quizás su experiencia en el exilio, al presenciar el contraste entre la democracia y el fascismo, reforzó aún más esa creencia. Es muy probable.
El tiempo de Alessandri en Italia le permitió observar de cerca los peligros del autoritarismo. Vio cómo el fascismo, con su supresión de la disidencia y la concentración de poder, podía erosionar las libertades individuales. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿cómo influyó este encuentro con Mussolini en las decisiones de Alessandri? Creo que podemos afirmar que profundizó su compromiso con los principios democráticos. Fue un crudo recordatorio de lo que estaba en juego. Y cuando Alessandri regresó a Chile, retomando su presidencia en 1925, ¿esta experiencia se manifestó en alguna acción o política concreta? Ahí es donde se pone aún más interesante. Recordemos que Alessandri era un político pragmático. Sabía que no bastaba con abogar por la democracia. Necesitaba fortalecer las instituciones democráticas y abordar los problemas sociales y económicos que podían alimentar el descontento y la inestabilidad. ¿Y qué pasos tomó? ¿Cómo se tradujo este compromiso en acciones? Alessandri se embarcó en una serie de reformas para modernizar los sistemas políticos y económicos de Chile. Introdujo medidas para mejorar el bienestar social, expandir la educación y promover el desarrollo económico. Parece que intentaba crear una sociedad más justa y equitativa, una menos susceptible a ideologías extremistas. Podríamos decir que su encuentro con Mussolini, al mostrarle los peligros del fascismo, lo impulsó a fortalecer la democracia en su propio país. Es una interpretación válida. Alessandri creía que una democracia fuerte requería una base sólida, una construida sobre la justicia social y la oportunidad económica. Es fascinante cómo este encuentro con Mussolini tuvo un impacto tan profundo en el pensamiento y las acciones de Alessandri. Totalmente. Este episodio resalta el poder de las ideas y la importancia de interactuar con diferentes perspectivas, incluso con aquellas con las que estamos en desacuerdo. Y también nos recuerda que la defensa de la democracia es un esfuerzo continuo, uno que requiere vigilancia y la voluntad de adaptarse. Pero más allá del impacto en Alessandri, este encuentro nos ofrece una oportunidad única para analizar las personalidades de estos dos líderes, cómo se comparaban sus estilos de liderazgo. Es un punto interesante. Recordemos la imagen de Alessandri sentado en el escritorio de Mussolini. Esa escena encapsula sus estilos contrastantes. Por un lado, teníamos a Mussolini, la figura carismática que cultivaba un aura de poder y autoridad. Y por otro lado, a Alessandri, el político astuto y pragmático, más cómodo con el debate que con los grandes gestos. Sus lenguajes corporales hablaban por sí solos. Mussolini, la figura imponente que buscaba dominar. Alessandri, el demócrata inquebrantable que se negaba a ser intimidado. Es como si sus personalidades reflejaran sus ideologías. Exactamente. Mussolini, la encarnación del fascismo, buscaba proyectar fuerza, control y certeza. Mientras que Alessandri, el campeón de la democracia, creía en el discurso, el compromiso y la evolución de las ideas. Su encuentro no fue solo un choque de ideologías, fue un choque de personalidades, cada una representando un enfoque diferente del liderazgo y la gobernanza. Y es un recordatorio de que la política no se trata solo de ideas, se trata de personas, sus creencias y su voluntad de luchar por lo que creen. Y hablando de luchar por las creencias, recordemos que este encuentro ocurrió durante un periodo turbulento en Chile. Es cierto. Alessandri había sido forzado al exilio por un golpe militar, un recordatorio de la fragilidad de la democracia. Y a pesar de presenciar el atractivo del autoritarismo, nunca flaqueó en su compromiso con los valores democráticos. Es admirable. Y nos lleva a preguntarnos, ¿esta experiencia fortaleció su determinación? ¿Lo hizo más decidido a salvaguardar la democracia en Chile? Es posible. Tal vez ver la realidad del fascismo, la supresión, el culto a la personalidad, reforzó su creencia en la importancia de las instituciones y el Estado de Derecho. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre cómo las experiencias forman nuestras convicciones. Sin duda. Pero ahora, me gustaría cambiar el enfoque y explorar la relevancia de este encuentro para nosotros hoy. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por una reunión de hace casi un siglo? ¿Qué podemos aprender? Este análisis nos ofrece varias conclusiones. Primero, nos recuerda que la democracia no es un derecho adquirido, es algo que debe ser defendido constantemente. Es fácil dar por sentadas nuestras libertades, pero la historia está llena de ejemplos de democracias que colapsan, a menudo desde adentro. Segundo, destaca la importancia de comprometernos con diferentes perspectivas, incluso con las que no estamos de acuerdo. Solo así podemos contrarrestarlas. Y finalmente, nos recuerda que el liderazgo importa. Las decisiones de los líderes, sus valores, pueden impactar el curso de la historia. Así es. Mientras reflexionamos sobre este encuentro, pensemos. ¿Cómo este choque de ideologías, esta batalla de personalidades, continúa dando forma a nuestro mundo? ¿Qué lecciones podemos extraer para los desafíos de nuestro tiempo? Preguntas que inviten a la reflexión. Y con esto concluimos nuestra inmersión. Los esperamos en nuestro próximo episodio para explorar otras profundidades de la historia. Bueno, volviendo a Alessandri, ¿qué pasó con él después de regresar a Chile?
logró implementar las reformas que mencionamos. Sí, eso me interesa mucho. ¿Qué pasó con Alessandri en su regreso? Pues, a su regreso retomó su agenda reformista con mucha energía. Recordemos que su primer periodo presidencial fue interrumpido por el golpe militar, pero al volver al poder, estaba decidido a retomar el rumbo y fortalecer la democracia chilena. ¿Y podría darnos algunos ejemplos de las reformas que implementó? Por supuesto. Una de las reformas más importantes fue la creación de una nueva constitución en 1925. Esta nueva Carta Magna buscaba limitar el poder del Ejecutivo, fortalecer el Legislativo y establecer un sistema de garantías individuales más sólido. Suena a un intento de consolidar un sistema democrático más estable y equilibrado. Exacto. Alessandri quería evitar que se repitieran los escenarios de inestabilidad que lo llevaron al golpe de Estado en 1924. Además de la nueva Constitución, impulsó reformas en educación, salud y protección social para mejorar las condiciones de vida y disminuir la desigualdad. Es decir, que no solo se dedicó a defender la democracia en teoría, sino que buscó fortalecerla con medidas concretas que impactaran la vida de las personas. Así es. Y aunque sus reformas no estuvieron exentas de controversias y dificultades, sentaron las bases para un periodo de mayor estabilidad y desarrollo social en Chile. Es increíble cómo este encuentro con Mussolini, en medio de su exilio, parece haber marcado un punto de inflexión en la vida de Alessandri. Lo llevó a implementar reformas muy importantes a su regreso. Sin duda. La historia de Alessandri nos enseña que las experiencias, incluso las más difíciles, pueden moldear nuestras convicciones y fortalecer nuestra determinación para luchar por lo que creemos. Y nos deja una lección importante. Defender la democracia no se limita a discursos, requiere acciones concretas y la construcción de instituciones sólidas que garanticen la participación ciudadana y la protección de los derechos. Totalmente de acuerdo. Es una tarea de todos, no solo de los líderes, sino de cada ciudadano que valora la libertad, la justicia y la igualdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la historia. Esperamos que este análisis les haya dado nuevas perspectivas sobre la lucha por la democracia y la importancia de defender nuestros valores en un mundo tan complejo. Ha sido un placer. Hasta la próxima.